¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de En Ruta, un viaje con quienes van de viaje. Este día vamos a estar abordando un tema muy importante, es la lucha trans, las barreras profesionales que enfrenta esta población y los esfuerzos que se están realizando para eliminar todas estas barreras. Para ello me acompañan dos invitadas de honor, Bianca, directora de Comcavis Trans. Bienvenida, Bianca, me gustaría que iniciara presentándose y también diciéndonos cómo funciona y qué es Comcavis Trans. Bueno, hola a todos, todas y todes. Soy Bianca Rodríguez, directora de Comcavis Trans, y es un gusto pues estar en esta nueva temporada de los podcasts En Ruta, sobre todo un poco hablar sobre los desafíos que enfrentan las personas trans en el ámbito laboral y cómo esto influye pues muchas veces en que tengamos que emigrar a otros países de manera obligada a mejorar nuestras condiciones de vida. Y bueno, un poco, Comcavis Trans es una organización promotora y defensora de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+ en El Salvador. Y pues nuestro trabajo ya viene desde hace varios añitos. Tenemos 16 años de trabajar en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, sobre todo generando incidencia para que se genere un entorno inclusivo y respetuoso de los derechos para este colectivo. Ok, muchas gracias, Bianca. También nos acompaña Grecia. Ella también es activista de Comcavis Trans, así que también me gustaría que usted se presentara y nos contara cuáles son las áreas en las que trabaja Comcavis. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me siento muy honrada, muy contenta de poderles acompañar y gracias por esta invitación tan bonita, tan importante para tocar un tema el cual pues como población trans creo que nos corresponde y dejar un mensaje muy importante y valioso. Bueno, Comcavis Trans trabaja 4 áreas muy importantes con las cuales creemos que somos pioneras en cuanto a la defensa y protección de los derechos humanos, y pues una de ellas es el área de atención a víctimas que han sufrido violencia. También estamos atendiendo también en los territorios con el área de desarrollo territorial y liderazgo, que es para formar y fortalecer liderazgos comunitarios. También estamos trabajando con personas privadas de la libertad y pues es para que esas personas puedan reinsertarse a la sociedad y puedan tener una nueva oportunidad, ¿verdad? Asimismo, también estamos trabajando en derechos humanos y la incidencia para que pues se pueda aplicar en la creación o en la promoción de leyes que puedan venir a incluir y sobre todo fortalecer lo que son los derechos de las personas LGTBI en El Salvador. Ok, qué importante y qué integrar el trabajo que se realiza. Vamos a estar hablando un poco más de esto a nivel organizacional, pero también a nivel personal acerca de las diferentes experiencias y vivencias que ustedes han tenido. El episodio de hoy se titula Etiquetas bloqueando el camino. Así que no esperemos más y vámonos en ruta. Se estima que alrededor de 40 millones de personas en el mundo son migrantes forzados a causa de la persecución y discriminación. Esta realidad afecta directamente a las mujeres trans en El Salvador, quienes enfrentan desafíos, en especial en el campo laboral, debido a la falta de reconocimiento de su identidad de género. Acabamos de escuchar un término muy importante que es identidad de género, pero también hay otros términos que son expresión de género y orientación sexual. Por favor, Bianca, cuéntenos en breves palabras qué significa cada uno de estos términos y cómo se diferencian uno de los otros. Sí, bueno, cuando hablamos de orientación sexual o identidad o expresión de género, hay que entender primero que estas pueden estar o no relacionadas entre sí. Más allá de eso, pues la orientación sexual es aquella capacidad que tenemos todos y todas de sentir una atracción sentimental, romántica, afectiva y sexual hacia otra persona. Por ejemplo, en esta categoría de orientación sexual hay 3 subcategorías que comúnmente son conocidas. Por ejemplo, la orientación sexual heterosexual, la homosexual y la bisexual. Okay. Cuando hablamos, por ejemplo, de identidad de género, es la capacidad interna que una persona tiene para
poder sentirse Identificarse. identificada, correcto. Y, por ejemplo, esta puede o no corresponder con su sexo asignado al nacimiento. Y aquí, en este espectro, pues caben las personas trans. También está la expresión de género, que es cómo nosotras externamos nuestra vivencia interna hacia lo externo, cómo expresamos. Si con una expresión femenina, con una expresión masculina o con una conjugación de ambas expresiones, por ejemplo, porque existe el no binarismo, que es que las personas que no se encasillan con el género, con la identidad femenina o masculina, sino que trasciende más allá de ese espectro. Ok, hagámoslo con ejemplos, tal vez, por ejemplo, en mi caso, mi identidad de género es femenina, mi orientación sexual es heterosexual y mi expresión de género es femenina también. Sí, ¿Es correcto, correcto? es correcto. Y aquí hay que tener pues un punto bastante claro, por ejemplo, que cuando hablamos de identidad de género, su identidad, si bien es cierto, es femenina, pero es cisgénero. Ok. O sea, que su identidad tanto psicológica como sexual sí coincide. En el caso de las personas trans, no. Por eso es que sale o surge el término trans, porque es una transición de un género a otro. Perfecto, entonces, y cuando hablamos en la parte de la expresión de género, hay personas que puede ser que no se sientan identificadas con el sexo asignado al nacer y que tampoco tengan la posibilidad de expresarlo hacia el exterior debido a diferentes razones como discriminación, violencia, etcétera. Sí, es correcto. Y esto un poco surge por estos factores de violencia, de discriminación en diversos aspectos, en el social, en el familiar, por ejemplo, que hay personas trans que no pueden realizar esa transición de género porque van a sufrir violencia intrafamiliar, van a ser excluidas de sus círculos sociales. Incluso sus amigos les pueden dar la espalda al enterarse. Correcto. Okay. Y pueden incluso trascender pues a un despido, por ejemplo, cuando hablamos en el ámbito laboral. Justamente el ámbito laboral era un tema que quería tratar porque yo sé que Grecia es docente y también tuvo una experiencia similar a lo que está contando Bianca y quisiera que nos contara un poquito tal vez de sus estudios y contarnos cómo fue el paso en la transición, por ejemplo, cómo se vivió, cuáles fueron las dificultades que usted enfrentó. Bueno, pues creo que cada persona trans tiene pues un margen de situaciones o de complejidad que pues desde mi perspectiva, o mejor dicho, desde mi experiencia y mi vivencia, puede hacer que algunas personas no se identifiquen porque la tuvieron un poco más difícil o más fácil, ¿verdad? O de otras circunstancias. En mi caso, yo pues tuve que iniciar mis estudios con una expresión masculina porque como sabemos en nuestro país, una mujer trans específicamente no puede tener, o mejor dicho, ingresar a lo que es una institución de educación superior. No puede venir y con su expresión, con toda su naturalidad, con poder, su nombre. claro, expresándose con un pronombre femenino, con su vestimenta, no puede ir a una institución de educación superior a poderse formar, a poderse cumplir un sueño, una meta que pues es uno va con esa ilusión de poder ejercer en el futuro y todo. Entonces es muy difícil y pues lo tuve que hacer desde una expresión masculina. Okay. Cuando yo ya había logrado, que me forcé y que no me fue fácil porque también vengo de una familia de escasos recursos, entonces con mucho esfuerzo lo logré, tenía la perspectiva, la ilusión de que iba a poder ejercer y pues sí, lo hice en una educación privada, en una institución privada, perdón, y ahí a un inicio sí tuve barreras, fue un poco difícil porque ya habían prejuicios por ser de la población. Okay. En ese momento me tildaban de chico gay, ¿verdad? Porque era lo que veían, una persona con ademanes y así que eran como femeninos. Entonces fue complicado, pero logré demostrar que soy una persona profesional y ética y pues me reconocí. De hecho me destaqué. Ya después, cuando yo ya
no aguanté y tuve que hacer mi transición, que pues eso no es un sueño como muchas personas dicen que transicionar es algo en sueño, no, eso es una necesidad de poder expresar quién en realidad yo soy, porque lo estaba oprimiendo. Entonces cuando yo ya lo hice, me enfrenté a otras barreras, porque en esta institución donde yo había dado clases, donde había sido reconocida, me dijeron que no, porque ponía en riesgo a la niñez y adolescencia, que era la población a la cual le debamos a ejercer, ¿verdad? O sea que la discriminación empeoró. Por ejemplo, ya había discriminación cuando usted era considerada un chico gay. Y luego, para poder expresar su identidad de género, fue incluso más difícil. Sí, porque de hecho no me abrieron las puertas para poder trabajar nuevamente ahí. Y así, ¿verdad? Un montón de factores y dificultades que pues como docente en este país no se puede ejercer. En este país no existe la posibilidad de que nosotras podamos decir, al menos en un colegio voy a poder dar clases, no, ni siquiera en eso, porque nos volvemos amenaza para los jóvenes y niñas del Salvador, porque a lo mejor creen que se va a manipular la mente de ellos o se va a trabajar cosas que no, cuando en realidad uno demuestra que es un ser humano, que es parte de la sociedad y lo que quiere es ejercer, porque tenemos vocación, profesionalismo y ética. Sí, es importante esto porque la discriminación se ve reflejada aquí en el hecho de que tengamos las mismas capacidades, los mismos conocimientos y de igual forma se nos discrimine porque creen que por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género, vamos a tener tal vez algunos comportamientos y eso es más algo como estereotípico. Entonces es algo que se debe derribar y sabiendo que la docencia es un área de la que ya hablamos y que es importante conocer todos los mitos que pueden existir alrededor de ello. ¿Hay algunas otras áreas que tal vez usted haya conocido, algunos casos que nos pueda contar y compartir en otras áreas acerca de la discriminación que sufre la población trans? Sí, definitivamente historias como la de Grecia, pues le ha tocado a otras compañeras, amigas cercanas, donde han cursado pues carreras universitarias o tienen estos títulos académicos, pero sin embargo no les permiten el ejercicio. Por ejemplo, una muy amiga trans tuvo que cursar pues su universidad, se graduó de ciencias jurídicas, es abogada, pero en el momento de ejercer su profesión no lo pudo hacer por los prejuicios y barreras que le pone, por ejemplo, el sistema institucional. El sistema judicial no le permitió a ella ejercer, por ejemplo, su profesión y tuvo que recurrir, por ejemplo, a colocar un taller de mecánica para poder subsistir precisamente como medida alternativa, porque las personas trans, lastimosamente en este país, estamos tan relegadas en ciertos derechos, por ejemplo, cuando hablamos de que las mujeres trans pueden acceder a espacios privados a laborar, eso es una barrera porque no existe. Porque en muchas situaciones las personas trans pues no son realmente catalogadas como personas profesionales, Sí. un ejemplo. Eso me gustaría también como hacer énfasis en eso, porque, por ejemplo, el hecho de yo estudiar una carrera y luego no poder ejercerla es la primera barrera. Luego tener que aprender un oficio totalmente diferente, retomando el caso de su amiga que de leyes a mecánica, para luego tener que invertir y poner mi propio negocio, más todo lo que implica también el hecho de no poder ser contratada para un trabajo para el cual me formé, que es no tengo prestaciones, tal vez es muy difícil poder acceder al seguro médico, etcétera. Entonces todos esos temas son bastante complicados y aparte de, por ejemplo, recurrir al emprendimiento, ¿cuáles son otras soluciones que les ha tocado buscar para poder pues subsistir, digamos, en la sociedad laboralmente? Sí, un poco retomando también algo que mencionaba Grecia, es que las personas trans no podemos acceder a los sistemas educativos. Y aquí nos ha tocado pues un proceso de ir identificando pues esas necesidades, ir conociendo esos desafíos para poderlos abordar de manera eficaz. Por ejemplo, desde Concavis Trans hemos abierto programas, por ejemplo, de desarrollo de capacidades técnicas para personas LGTBI, sobre todo con énfasis en mujeres trans. ¿En qué áreas? Por ejemplo, panadería, cocina, corte y confección.
herramientas que les permitan a ellas poder, si bien es cierto, emprender, pero también capacidades que puedan implementar en otros lugares, por ejemplo, porque las personas trans estamos tan estigmatizadas que, por ejemplo, la mayoría está, por ejemplo, en el trabajo sexual o en el comercio informal, pero que no les permiten tener por ejemplo, una entrada económica sostenible, por ejemplo, ni siquiera hay un salario base establecido Claro. para las personas trans. Y aquí es donde nosotras les damos estas capacidades, herramientas, también aportamos a micro y pequeños emprendimientos a través de Capital Semilla para que ellas puedan desarrollarse, desarrollar sus ideas y sobre todo hacer lo que más les gusta a ellas. Ok. Es interesante lo que menciona Bianca, porque estamos hablando de que muchas veces el estereotipo también se va que las mujeres trans ejercen la prostitución sexual porque quieren, pero es importante y ahorita darle el micrófono también para que hablemos de las verdaderas razones por las que las mujeres trans no quieren, sino tienen que recurrir a este tipo de actividades para poder subsistir. Bueno, pues son muchas, honestamente. Algunas creo que adelantó Bianca mencionándolas, y pues es que existe demasiados estereotipos, por ejemplo, y discriminación y estigma. Por ejemplo, una mujer trans que logre un poco de capital para poder poner un negocio se va a enfrentar también al reto de que muchas personas no le quieran comprar, porque van a sentir que, ay, no, perdón, esta persona está en la calle, o esta persona se dedica a esto o lo otro, entonces no es salúbrido lo que vende. Sí. Entonces se puede enfrentar a eso al inicio, ¿verdad? O puede ser que digan, no, esa persona es depravada o algo así. Entonces esas son barreras muy difíciles para empezar en eso, ¿verdad? Pero también las compañeras es muy difícil que puedan acceder a un préstamo, por ejemplo, porque no se los van por falta de estudios, por falta de tener referencias. Claro, también. Asimismo también, estas chicas va a ser bien difícil poder alquilar. No se imaginan ustedes qué difícil es poder arrendar un lugar. O sea, le piden 1 y 1000 requisitos y de pronto le dicen que no, aunque uno los cumpla. Entonces, por el simple hecho de que somos mujeres trans y dicen, no, van a hacer desorden, van a tener promiscuidad en esa casa, en ese espacio. Son Entonces, justo cosas que hemos hablado mucho de esto, de cosas a las que se enfrentan las mujeres trans, a las que no se enfrentan las mujeres cisgénero. Por ejemplo, el hecho de poder arrendar una casa, ¿por qué tiene que ser tan difícil este tipo de cosas? Y justamente vamos a seguir hablando un poco más acerca de la discriminación, que sabemos que migrar irregularmente puede implicar muchos riesgos, muchos desafíos. Entonces me gustaría también que nos contara un poquito acerca de cuáles son los riesgos a los que se enfrentan propiamente las mujeres trans durante el tránsito y en el país de destino al migrar irregularmente. Sí, bueno, las personas trans, sobre todo las mujeres trans, enfrentan múltiples desafíos, por ejemplo, en el tránsito cuando están migrando, por ejemplo, a la violencia institucional, a la falta de recursos, a la explotación laboral a las que pueden ser sometidas, a la violencia incluso que enfrentan no solo las mujeres trans, sino todas las personas que van a migrar y que son detenidas, por ejemplo, en los puntos fronterizos, donde van a centros de detención, a cárceles migratorias, donde prácticamente, por ejemplo, sufren múltiples formas de violencia. Pero, por ejemplo, esto se agudiza cuando se habla, por ejemplo, de una mujer trans, de cómo la violencia en los centros de detención, porque no tienen un reconocimiento de género, que son colocadas, por ejemplo, en cárceles de hombres, expuestas a la violencia sexual, a la violencia física, a la discriminación, y esto pues genera diversos desafíos, correcto. Y también un poco cuando salen de estas prisiones y cuando buscan precisamente tener o reinsertarse pues en estos países donde deciden migrar porque están siendo perseguidas, no les es fácil, por ejemplo, obtener tan fácilmente un certificado de trabajo, caen en red de prostitución o de trata de personas.
sufren violencia sexual o tienen que incluso recurrir a ejercer el trabajo sexual en estos contextos porque han perdido todas esas redes de apoyo y sobre todo de instituciones gubernamentales que ni siquiera les prestan recursos específicos para la atención y que si bien es cierto hay recursos por ejemplo para interponer denuncias, pero para la reparación de una violencia no lo hay, por ejemplo. O cuando voy a solicitar, por ejemplo, el permiso de trabajo siendo una persona migrante, los servicios de interpretación, que es algo tan básico, no están ni siquiera disponibles. Y como una persona trans que ni siquiera tiene estudios también puede enfrentar esa dificultad al momento de solicitar, por ejemplo, la debida atención en las instituciones. Y eso viene ligado porque es como desde no pude acceder a una educación como se necesitaba por ser trans y ahora eso me afecta también en el trayecto. Y también es importante mencionar que como lo vemos es como misma violencia, diferente país, diferente espacio físico, pero la violencia se sigue viviendo de una u otra forma. Ya casi estamos llegando al final de este episodio. Quiero agradecerles por acompañarnos, pero antes quisiera que pudieran enviar un mensaje a las mujeres que están pasando por esta situación, estas situaciones de las que hemos hablado, y también a las personas que sin saberlo probablemente o tal vez sabiéndolo están ejerciendo esta violencia que puede ser estructural, puede ser a un nivel individual, etc. Entonces, por favor, les dejo el micrófono libre para que puedan hacerlo. Bueno, creo que mi mensaje para todas estas mujeres valientes, resilientes, pues que están pasando por una situación muy complicada es que busquemos redes de apoyo. Existen diferentes grupos, diferentes colectivos, diferentes organizaciones LGTBI, pues que pueden brindarles asesoría, pueden brindarles algún tipo de apoyo, acompañamiento, poder solventar muchas dudas, inquietudes y hasta situaciones muy complicadas, ya que sabemos que muchas de estas personas están solas viviendo o enfrentándose. Entonces, Concavis Trans es una organización que les puede brindar una mano, que también les puede dar este apoyo que necesitan y pues que sigamos trabajando, que sigamos formándonos, que sigamos sensibilizando a otras personas. Ese sería mi mensaje, y que no nos cansemos de ser quienes somos y que siempre luchemos y levantemos nuestra carita con orgullo. Ok, Concavis Trans les da la bienvenida y las abraza a todas. También es importante mencionar que si ustedes como mujeres sienten que la red que debería ser su red de apoyo no lo está haciendo, pueden buscar otra red de apoyo y está bien alejarse de aquellas relaciones que no están aportando a la construcción de tu vida y de lo que estás visualizando en tu futuro. El mensaje tal vez para las personas o aquellas entidades que tal vez no están ejerciendo o apoyando los derechos de la población LGBT. Sí, bueno, primero dirigido a la población que, bueno, Concavis ha puesto diversos programas a la disposición de las personas LGTB, de las personas trans, por ejemplo, que incluso están en otros países porque este episodio va a trascender fronteras y eso hay que también hablarlo, cómo nuestros mensajes pueden llegar a esta población que, por ejemplo, nosotras como organización tenemos un refugio a disposición de personas migrantes, de personas desplazadas que están siendo perseguidas y que incluso están yendo en la ruta migratoria por mejorar esas condiciones de vida o porque están siendo forzadas a salir de sus países por causa de su orientación sexual o su identidad de género. Bueno, Concavis, más allá de ser una organización, creo que es una aliada para el movimiento social, para las personas LGTBI, también para nuestro segundo público, que también son las instituciones que realmente tienen bastantes desafíos que hemos puesto en la mesa, por ejemplo, cómo la vulneración de un derecho también se vuelve una violencia sistémica institucional y que
que es necesario pues que se emprendan programas específicos, políticas específicas para abordar estos desafíos abismales y estructurales dentro de las instituciones para el goce pleno de los derechos fundamentales, no solo de las personas LGTBI, sino también de la sociedad en general. Las personas LGTBI enfrentan un poquito más esa violencia por su orientación sexual, su identidad de género, y el tener programas, iniciativas, políticas que reafirmen ese compromiso no significa que se esté implementando una ideología, sino que se garantice que lo que dice nuestra Constitución, que todos somos iguales ante la ley, pues pueda ser concretado en las políticas públicas. Bueno, nunca es tarde para aprender, y si empezamos hoy ya dimos el primer paso y es lo que se necesita para llegar a algo mejor. Ay, Bianca, Grecia, de verdad les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, todos los conocimientos, las vivencias compartidas. Yo sé que estos son temas fuertes que se deben hablar más, pero que también es difícil hablarlo. Así que hemos llegado al final de un episodio más de En Ruta, un viaje con quienes van de viaje. Gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima.